Sí, es lo mismo que él me había marcado por otra vez. Vos me estás jodiendo. 10 de arriba, 18 dulces. Y esa te falta todos los agregados. No, no, no. Hola, ¿cómo andan? Claro. Si quiero otra bomba, ya se me cae. Esto es mío, no es mío. Paredes. La vecina tiene una relación de paredes que le incluye una comisión de paredes de esta construcción igualitaria en el 86. Me pide venir Yo no he tenido ninguna respuesta. haciendo nuestros condiciones externas, ¿viste? Una patrulla, el mismo día que lo matan en el caso. Si debería ser como una exculpatoria de la vecina, decir que estaba con paredes, haciendo ese recorrido, ¿me entendés? Por eso te digo, yo voy a hablar conmigo, ¿no? Voy a leer bien, acá tengo la declaración, que Alcina se le declaró paredes, le dijo, mira, voy a presentar esto. Voy a tener que hablar con el director de gobierno, porque Alcina no va a saber esto, lo va a meter por el huevo. De que él efectivamente participa, porque Blas que entra a lo de segundo, porque está, le tuve que leer, me lo acaba de dar, me lo acaba de dar, no, aparentemente no. Aparentemente es el comando del cuerpo de ejército, yo voy a leer. Dice que no se acuerda, dice que no se acuerda. Dice esas cosas raras. Eso no la leí, pero sí vieron que bueno. Dice esas cosas raras que vos no entendés. Sí, sí, yo le voy a decir a Pablo que la... Hoy le voy a decir que la... Muy bien. Listo, perfecto. Pero si estoy ahí, pero... ¿Dónde está? Perdón, Marce. Y si usted no estaba, el nombre vos no estaba. Menéndez lo que hacía cuando no venía uno. Se reanuda el debate. Está bien, Señor secretario, hacemos pasar al testigo Carlos Daniel Esteban. Que desaparecía directamente. Doctor Freneda. Presidente, voy a asumir la representación de la querella de la doctora María Elba Martino, Hugo Vaca Narvaja y Cebado hasta que vengan tan... Perfecto, deje constancia, señor secretario. Doctor Leguiza, sí. Ah, perfecto. Deje constancia, señor secretario. Buenos días, señor. Buenos días, señor presidente. Díganos su nombre completo, por favor. Mi nombre es Coronel Veterano de Guerra de Malvinas, Carlos Daniel Esteban. Bien. Coronel, usted ha sido citado como testigo Sí, en señor. esta causa que se sigue a Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Vicente Meli, Mauricio Carlos Ponset, Jorge González Navarro, perdón. ¿Pero por qué no? Hola, ahora sí. Oyó los nombres anteriores. Sí, lo dice. Mauricio Carlos Ponset, Jorge González Navarro, Raúl Eduardo Fierro, Víctor Pino Cano, Emilio Juan Uber, Gustavo Adolfo Alsina, Enrique Pedro Mones Ruiz, Miguel Ángel Pérez, Osvaldo César Quiroga, Francisco Pablo Daloya,
José Antonio Paredes, Carlos Ibar Pérez, Marcelo Luna, Calixto Luis Flores, Yamil Yabur, Alberto Luis Lucero, Carlos Alfredo Gianicelli, Ricardo Cayetano Rocha, Juan Eduardo Ramón Molina, Miguel Ángel Gómez, Luis Alberto Rodríguez, José Felipe Tabib, Hermes Oscar Rodríguez, José Eugenio San Julián, Fernando Martín Rocha, Rodolfo Gustavo Salgado, Luis David Merlo y Mirta Graciela Antón. Su obligación como testigo en esta causa es decir toda la verdad respecto a los hechos que usted conozca y sobre los que va a ser interrogado. Esto significa ciertamente que no se puede faltar a la verdad, mentir, pero tampoco se puede callar, omitir, no decir algo de la verdad que usted conozca, pues eso también constituye el delito de falso testimonio, que está severamente penado en nuestro código y que se agrava cuando está cometido en perjuicio de las personas que están acusadas, que son las que le he nombrado. Tengo la obligación de hacerle conocer a usted el texto del artículo del Código Penal que sanciona el delito de falso testimonio. Señor presidente. Señor secretario, por favor. Señor presidente. Artículo 275 del Código Penal. Falsos testimonios. Será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito e intérprete que afirmare una falsedad o negare o callar la verdad en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiera en causa criminal en perjuicio de un inculpado, la pena será de 1 a 10 años de reclusión o prisión. En todos los casos impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por el doble tiempo de la condena. Gracias, señor secretario. Bajo estas prevenciones voy a tomarle el juramento de ley. Por sus creencias, ¿jura decir verdad de todo cuanto sepa y sea interrogado? Sí, juro, señor presidente. Coronel Esteban, mire por favor a las personas que están sentadas en las 4 primeras filas hasta la mampara de vidrio. Díganos si conoce a alguna de ellas. Sí, lo conozco al teniente coronel Mones Ruiz, al general Meli, al general Videla, al general Menéndez, al general Pino, al mayor Alsina, al teniente coronel Ponset, al coronel Quiroga, al coronel Fierro, al señor mayor Daloya y nada más, señor presidente. Estas personas que ha nombrado, ¿qué motivo las conoce? ¿En razón de qué? Al general Videla fue director del colegio militar cuando yo era cadete y después presidente de la República. El teniente coronel Mones Ruiz prestamos servicios en el regimiento 2 aerotransportado. El general Menéndez fue mi comandante de cuerpo. El general Pino fue mi jefe de regimiento cuando estuve en Córdoba. El mayor Alsina lo he conocido en la brigada. El teniente coronel Ponset era el oficial de personal, si no recuerdo mal. El coronel Quiroga hemos prestado servicios tanto en el regimiento 2 y después fue mi jefe de regimiento en el regimiento Infantería 1 Patricios. El coronel Fierro lo he visto en la brigada y también en el cuerpo, y el mayor Daloya era oficial de mi compañía en el regimiento 2. Bien, con relación a estas personas, ¿tiene alguna vinculación de amistad o de enemistad, es deudor, acreedor? En definitiva, si le comprenden alguna de las generales de la ley. No, enemistad ninguna. Muchos han sido mis superiores y con otros tengo amistad. Bien, siéntese por favor. Si alguno de los imputados desea retirarse, pueden hacerlo. Coronel Esteban, en primer lugar le pregunto, ¿me suena su nombre? ¿Usted tuvo alguna participación, dijo veterano aquello en Malvinas? En Malvinas, señor presidente, sí. Tuvo En el una combate, el desembarco, combate San Carlos, después Darwin Guzrín y de nuevamente San Carlos. ¿Usted recibió algún tipo de condecoración? Condecoración al valor en combate de la Nación Se Argentina. me sonaba su nombre, me parecía haberlo oído. Gracias, señor presidente. En todo caso, lo felicito como Muchas gracias.
Coronel, estuvo usted destinado en la provincia de, nos ha dicho que es, coronel, perdón, primero le pregunto cuál es su edad. En ese momento 56 años. Ya nos ha dicho que es coronel retirado. Retirado. En el ejercicio de su profesión militar estuvo usted destinado en la provincia de Córdoba, para ubicarnos temporalmente entre los años, le pregunto, entre los años 74 y 76, que son Exacto. básicamente... Llegué en el año 75. Después el 75 prácticamente no estuve porque me fui con el viaje a la Fragata Libertad, y después a partir del 76, 77, 78 y 79. ¿En dónde estuvo destinado en esos Lo- años? Entre 76 lo y primero- 79, digamos, que es lo que... En el Regimiento de Infantería Aerotransportado 2 y la Compañía de Apoyo y Equipos Aéreos Aerotransportada 4. ¿Qué funciones cumplía en estas compañías, en estas... Jefe de sección. jefe de sección? ¿Qué significa esto? Discúlpeme, explíqueme qué es ser jefe de sección. ¿Qué significa una sección dentro de una estructura militar? Bueno, dentro del Regimiento de Infantería Aerotransportado 2 teníamos 4 compañías. La mía era la compañía B, la compañía B reemplazo. El jefe de compañía era el teniente primero Victorio Rafael Listorti, y 3 oficiales integrábamos esa compañía. Esos 3 oficiales eran jefes de sección, o sea, aproximadamente una fracción de unos 40 hombres en ese momento en el ejército. ¿Y qué funciones cumplía en esa compañía? Como era La compañía, la- ¿qué funciones cumplía? Discúlpeme. la compañía, al ser una compañía de infantería y de reemplazo, se encargaba de instruir el personal que luego iba a ser rotado en las distintas compañías del regimiento. Básicamente nos encargábamos de dar el su periodo básico, que es el periodo de formación inicial del soldado conscripto. ¿Le tocó en alguna oportunidad, en cumplimiento de sus funciones dentro de esta compañía, prestar servicios en la unidad penitenciaria número 1 de Córdoba? Sí, básicamente mi misión siempre fue estar 15 días destinado en la Fábrica Militar San Francisco y de Villa María después del ataque, pero esporádicamente he ido 2 o 3 veces a la unidad penitenciaria número 1 en reemplazo de algún oficial. ¿Qué significaba esto de ir a la unidad penitenciaria? ¿Qué función cumplían allí? La sección del regimiento, de la brigada que estaba destinada a la unidad penitenciaria, iba como reserva del elemento de seguridad interior que era de la gendarmería, y a su vez tenía un plan que le daba el COT de la brigada para realizar patrullajes y control de rutas. O sea, era una sede de acantonamiento, digamos, Exacto. pero Y cumplían alguna función en la unidad penitenciaria en las oportunidades que a usted le tocó estar allí. en la unidad penitenciaria era reserva, en caso de que algo sucediese. Y fundamentalmente las funciones estaban en control de rutas y protección de objetivos en el exterior. Coronel, digamos, usted nos describe lo que a su compañía le tocó las 2 o 3 veces, creo que nos ha dicho que estuvo en la penitenciaria. La pregunta es si sabe usted si había otras acciones u otras, yo digo, partes, elementos de ejército que tuvieran funciones específicas de otro tipo dentro de la unidad penitenciaria, si usted lo sabe. No, porque la misión era una sola orden que teníamos, y que básicamente, que yo recuerde, la cumplía el Regimiento 2, el Regimiento 14, el Grupo de Artillería 4 y la Compañía de Policía Militar 141. Entre ellos se rotaban en dar una sesión que normalmente se relevaba los viernes. Los viernes iban rotando, cambiando. Rotando, exacto. Distintas secciones. Eso sería lo normal. Luego, cuando venían saltos de paracaídas o había otro tipo de misiones, por ahí la sección podía estar 2 o 3 días nada más, ¿no? ¿Sabe usted en definitiva si alguna de estas secciones tenía funciones internas dentro de la unidad penitenciaria, aparte de estar acantonadas de reserva o para cumplir funciones fuera del establecimiento penitenciario, dentro de la cárcel? ¿Usted sabe si había alguna de estas secciones se encargaba de algún tipo de vigilancia, cuidado, de atención concretamente de personas detenidas?
No, que por lo menos no era la misión que teníamos escrita. Escrita era reserva y dar apoyo a la gendarmería en caso de que alguna circunstancia lo requiriese. ¿Sabe usted qué función cumplía la gendarmería en la unidad penitenciaria? Por lo Sí, que a usted le conté. reforzar la seguridad interna, que era responsabilidad básicamente del servicio penitenciario. Interna gendarmería. Interna, sí, Sí, interna. sí, Yo no los he visto salir a hacer patrullajes y nada afuera, ¿no? Supo de la... ¿Usted supo que en la unidad penitenciaria qué tipo de presos había? ¿Qué Sí. tipo de detenidos había? Sí, por supuesto. Ahí, cuando estábamos, se hablaba de detenidos comunes y detenidos vinculados al tema de la lucha contra la subversión. ¿Usted tuvo oportunidad alguna vez, ingresó al establecimiento penitenciario, digamos? He caminado por los pasillos, las llaves las tenía todo el servicio penitenciario y he visto porque recibíamos, digamos, la responsabilidad como un objetivo y uno miraba desde el punto de vista de seguridad en caso de que algo sucediese. ¿Y sabe si en alguna oportunidad tuvo que intervenir, no sé si su compañía o de otra, que usted haya tenido conocimiento, haya intervenido en algún conflicto o problema de orden interno o de actuación de orden interno en la unidad penitenciaria? No, bueno, nosotros estábamos en el operativo Independencia en Tucumán y cuando ya vinimos y nos tocaron estas misiones en la unidad penitenciaria número 1, ya había pasado el periodo de requisas y donde el ejército había asumido una responsabilidad mayor en la unidad penitenciaria, así que no nos tocó ver a mi compañía porque estaba en Tucumán en ese momento en ver eso. Sé que hubo requisas iniciales para asegurarse de que no haya armamento o ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Usted puede precisar más o menos la fecha desde la que usted y su compañía fue por primera vez a la unidad penitenciaria? Aproximadamente, me imagino que, Sí, que no sí, tendrá precisión aproximadamente absoluta, pero puede haber sido en el mes de abril o mayo del año 76. y a partir de allí 2 o 3 veces nos dijo Exacto. que usted fue. Digamos. Exacto. ¿Supo, le tocó presenciar algún tipo de traslado de detenidos, fundamentalmente lo que usted dice vinculados a la subversión, digamos? Sí, en particular a mí no me tocó hacer ninguno porque siempre tuve misiones distintas, pero sí sé que había una misión que era traslado de detenidos, que iban fundamentalmente al hospital y al juzgado que estaba dentro de la brigada, ¿no es cierto? Al juzgado. El juzgado militar que funcionaba dentro de la brigada, sí. Ese traslado, por lo que usted supo, ¿lo hacía el personal militar que estaba allí en la unidad penitenciaria o era persona que venía de otro, No, de venía, otro cuerpo militar, digamos? venía de afuera con una orden firmada por una autoridad militar. Básicamente creo, no las vi, pero seguramente de la brigada o del cuerpo y eso se reunían con el director del penal, no recuerdo el nombre en este momento, y el director del penal disponía que su personal vaya a los pabellones y busque los detenidos. ¿Le tocó ver alguna oportunidad de traslado de estos detenidos especiales, digamos, trasladados, no comunes, quiero decir? ¿Le tocó ver en alguna oportunidad cuando eran trasladados? No, verlos no, pero sí sé que se hacía. ¿Saben qué condiciones se hacían esos traslados de seguridad, digamos? De seguridad, por comentarios, porque, digamos, testigo de oídas, es que iban en los pisos de los camiones, porque como el ejército no tenía vehículos apropiados para el traslado de detenidos, por razones de seguridad, para no ser vistos, evitar ataques, etcétera, sé que iban en los pisos de los camiones para que no sean vistos. ¿Con alguna forma de sujeción sobre la persona, de los detenidos o de los trasladados, usted sabe? Eso no lo sé. El ejército no tenía, como nunca cumplimos funciones policiales, no tenía ningún tipo, o sea, eso no lo vi realmente. ¿Supo, mientras estuvo allí o de alguna otra manera, que se hubieran producido en la unidad penitenciaria de Córdoba, en la penitenciaría, se hayan producido algunos episodios de los cuales por los cuales se produjo la muerte de alguno de estos detenidos? Sí, yo me enteré en ese momento porque alguien en el regimiento comentó que había sucedido un hecho, que había que ser muy cuidadosos con el tema de manejos de detenidos y sabíamos que había
fallecido una persona en el penal. ¿Sabe de qué manera había fallecido esa persona? No, no exactamente, porque yo lo que escuché que había sido un infarto, nada más. Pero fueron comentarios dentro del regimiento, no, nosotros no estábamos, no vimos absolutamente nada. ¿Y había algún tipo de alusión a algún militar o que hubiera sido responsable de ese hecho? Que usted No, llegó? no, concretamente no. ¿Que hubiera sido sancionado por ese episodio? Sí, eso escuchamos. Escuchamos que por eso hicieron la reconvención, que había sido severamente sancionado quien tenía la responsabilidad, ¿no es cierto?, en ese momento de la fracción. ¿No recuerda usted el nombre del oficial militar que hubiera sido, a quien aludiera la versión de que habría sido reconvenido por esto o sancionado? Sí, en ese momento escuchamos que era el teniente Alsina. Esto es lo que le preguntaba. El comentario de que Alsina había sido responsable o había participado, digamos, de este episodio. No participado. Lo que dijeron que por inconductas de lo que había sucedido en el penal, se había administrado una sanción a quien era el jefe en ese momento, pero no supimos más nada porque esto se comentaba, más lo comentaron nuestros superiores para evitar todo tipo de problemas en el penal, y los que habían tomado la medida eran del comando de brigada, ¿no? Ahora, de acuerdo a esta versión que usted escuchó, en la que habría sido responsabilizado de alguna manera Alsina, ¿cómo podría haber sido ello posible si usted creía o nos dice que la fuerza militar no tenía ninguna participación interna dentro del penal? Claro, me parece que la policía militar al principio recibió órdenes completamente distintas que las que recibieron las secciones que fueron a posteriori, porque ellos son como los que llegaron en primera instancia al penal, ¿no? Le entiendo bien, si le digo, o sea, la policía militar sí habría tenido, según lo que usted entiende, alguna misión específica internamente en el penal, originariamente al menos. Al principio puede ser, al al principio principio puede ser, sí, porque se comentaban que hubo requisas porque había que quitar todos aquellos elementos que quitaban seguridad al penal, nada más, ¿no? Por lo que usted sabe, Alsina tenía, ¿a qué cuerpo, sección militar pertenecía? Yo no. El puesto interno no sé, pero él pertenecía a la compañía de policía militar 141. Además es el cuerpo más idóneo para ese tipo de cosas, ¿no? Por eso se lo dejo. Más o menos, ¿cuándo fue la última vez que estima usted que estuvo en la unidad penitenciaria asignado en estas rotaciones? Che, que puede precisarlo, me imagino, han pasado muchos años, pero más o menos. Más o menos la misión terminó no mucho más, creo que ahí fue en el 76, me parece la misión. Esto puede haber sido agosto, más o menos, ¿no? Una pregunta, coronel. Estas rotaciones que usted nos dijo que creo que eran los viernes, ¿no? O semanalmente, perdón. Eso, señor presidente, era lo normal. Sí, pero después realmente pasaban cosas como, por ejemplo, venía el avión para que los paracaidistas salten. Entonces la sección que no había saltado, el jefe de compañía ordenaba el cambio y en los de los distintos lugares se trasladaban para el salto. Y de repente había un cambio y había que salir para San Francisco, Villa María, y bueno, la sección que no había ido salía para allá. Claro. O sea, dentro de lo que usted... pero lo normal era los viernes, sí. ¿Usted qué grado tenía? Subteniente con 21 años. En el año 76 era subteniente. Exacto. Por lo que usted haya podido ver y desde su jerarquía, digamos, esta rotación, más o menos aproximada, con variaciones, como nos ha explicado, semanales, ¿con cuántos grupos de secciones o se hacían? Es decir, ¿era una vez cada cuánto tiempo le podía tocar a cada una de estos secciones? Digo yo, no sé si estoy usando el término correcto desde el punto de vista militar. Y excepcionalmente podía llegar a ser una vez cada 40 días más o menos, porque como eran muchas las unidades que rotaban, una sección dentro de la compañía que lo daba podía ser una vez cada 40 días más o menos. Con relación a Mone Ruiz, nos dijo que qué conocimiento tenía usted de él o que... El teniente coronel revistaba en la compañía comando del regimiento de Infantería Aerotransportado 2
Y bueno, trabajábamos juntos en paracaidismos comandados porque él integraba el equipo de competición y a su vez, bueno, compartíamos en el casino también, ¿no es cierto? Claro. ¿Usted sabe que él haya estado, le haya tocado también concurrir, a prestar este tipo de funciones en la unidad penitenciaria? Sí, por supuesto. En su opinión, ¿fue con más frecuencia que usted o con menos frecuencia o similar? ¿Qué estima usted? En general pienso que puede haber sido un poquito más frecuente por dos razones. Trataban los jefes de compañía que estos puestos tan novedosos para los oficiales en ese momento sean cubiertos por la gente con más experiencia, más antiguos, y después que normalmente no cubrían las secciones de seguridad en las fábricas militares, y entonces puede que le haya tocado con un poquito más de frecuencia que a nosotros. Sí. ¿A usted le tocaba cumplir funciones también en fábricas militares? Sí, básicamente mi sección siempre estuvo en Villa María y en San Francisco. Pero yo le entendí en el año 74, 75, ¿en el 76 también? No, es que yo en el 75 no... Que usted no estuvo, no hizo estuve. el viaje con Sí. la fragata, pero digamos, en el año 76 le tocó a usted, a su sección o compañía, le tocó prestar este tipo de funciones en algún otro establecimiento aparte de la unidad penitenciaria. No, solamente, bueno, algunos objetivos como cuando existió la posibilidad de la voladura del dique San Roque, ahí sí tuve que cubrir una semana ese objetivo, pero en general fue solamente San Francisco, Villa María y en 2 o 3 oportunidades la UP1. Bien. Señor Fiscal General, 28 horas de testigo. Sí, buen día, coronel. Buenos días. ¿Usted sabe, porque lo haya visto o porque lo haya conversado o por otra vía que haya llegado a su conocimiento, si el regimiento de infantería al que usted pertenecía, otras secciones participaron en requisas adentro de la cárcel? No, desconozco porque cuando se hicieron cargo de la cárcel nosotros estábamos con mi compañía en Tucumán. Desconozco realmente. ¿Tiene conocimiento si alguna vez sucedió la muerte de un detenido cuando estaba a cargo de una sección del regimiento al que usted pertenecía? No su sección, obviamente. Realmente, sí, obvio que ahora lo sé, pero en ese momento no nos enteramos. Yo estaba afuera y bastante tiempo después me enteré que hubo un problema también en el penal con una sección de nuestro regimiento. ¿Cuánto tiempo después se enteró? En detalle, casi 4 años después. ¿Y recuerda las circunstancias en que se enteró? Sí, lo leí en un diario, en un medio de comunicación, en detalle. Pero no, puede que haya sido la voz del interior, puede que haya sido. Usted dijo que compartió en el Regimiento 2 su actividad profesional con Quiroga. En el Regimiento 2, sí, y Cuando- después en el sí. Regimiento 1, Sí. exacto. ¿Recuerda la jerarquía que tenía en aquella época el señor Quiroga? Era teniente primero Quiroga, Era el teniente primero. exacto. ¿Qué relación funcional había entre ustedes, si es que la había? No, ninguna. Él era jefe de la compañía A y nosotros teníamos un jefe que era Victorio Listorti, que era jefe de la compañía B. La relación era bueno, él era nuestro superior en función jerárquica y manteníamos relación en el casino, pero funcional para las tareas, ninguna. ¿Qué concepto le merece él como militar, como persona, si lo conoce? ¿Al coronel Quiroga? ¿Sí? Mire, de verlo trabajar en el Regimiento 2 y luego tuve el honor de tenerlo como jefe en el Regimiento 1, realmente es un hombre muy serio, muy responsable, muy trabajador, extremadamente dedicado a las tareas militares. Es hasta denso en la forma en que maneja su vida diaria porque piensa exclusivamente en términos reglamentarios y militares, y en todo lo que yo lo he visto siempre ha sido un ejemplo
de conducta, un ejemplo personal en la dedicación a sus hombres y en el esfuerzo físico, la dedicación a los problemas personales de todo su subalterno, un hombre de un muy gran desprendimiento en lo personal y en lo profesional para dedicarse a las actividades diarias, y en su gestión, en particular en el Regimiento 1, se destacó muchísimo los vínculos con la comunidad, ¿no? ¿Conoce usted que él haya participado en algún traslado de detenidos que estaban en la cárcel de penitenciaria en aquella época? Sí, conozco. Conocí mucho tiempo después, porque el coronel Quiroga en eso es un hombre muy, ¿no es cierto?, reservado, pero cuando yo fui su segundo jefe, salíamos prácticamente todos los días a correr en horas del mediodía por la zona del hipódromo, y él siempre me repetía lo que le había sucedido, que él ya conocía el detalle, porque ya había tenido los primeros indicios de estar en acciones judiciales, creo, cuando era mayor. Y siempre me comentaba que él había cumplido la orden de trasladar un grupo de detenidos desde la UP1 hasta el juzgado militar dentro de la brigada, que ahí había entregado los detenidos a quien estaba a cargo del COT en ese momento, y que luego se retiró a cumplir tareas en su compañía. Esto me lo repetía en forma permanente, y siempre le indignaba a sí mismo no recordar a quién le había entregado los detenidos. ¿Por qué le indignaba? Porque él consideraba que en ese momento, así como había firmado cuando retiró los detenidos de la cárcel, considerando que estaba cumpliendo una orden perfectamente del servicio, pese que no era el estilo, en ese momento él se reprochaba a sí mismo de no haber pedido a quien estaba a cargo del COT de la brigada que le firmase la recepción de los detenidos. ¿Usted sabe si él hizo alguna averiguación al respecto? Porque usted dice que sabe que tuvo un procesamiento o una causa por este motivo. Cuando hablaba con usted ya lo había tenido. ¿Usted sabe si él ante esta circunstancia hizo alguna vez alguna averiguación personal para ver quién eran las personas que le habían recibido a los detenidos? Yo creo que sí. Lo que nunca él me dijo que supiese quién fuera, porque él en los trotes, que eran bastante largos, se lo reprochaba a sí mismo, ¿no? Que por eso él tenía ese problema. ¿Y él le comentó qué había ocurrido con esos detenidos finalmente? No, me dijo que ahora la imputación era porque estaban desaparecidos. Pero él me dice que los entregó con vida en el comando de la brigada, y que no recordaba quién. O sea, esa fue, ¿no es cierto?, la constante prédica que el coronel me hacía. ¿Sabe si el por aquel entonces teniente primero Quiroga tenía como superior algún capitán? No, él en la cadena de comando tenía exclusivamente al segundo jefe de regimiento y al teniente coronel Pino, que era el jefe de regimiento. Y más, básicamente, los jefes de compañía se movían con el jefe de regimiento. Y era posible... Casi no había capitanes en esa época en el regimiento. Creo que estaba el capitán Corti, pero en general en ese momento del ejército los capitanes estaban todos en la escuela de guerra, por eso no había capitanes en los regimientos. Y a los fines de hacer un traslado de detenidos como le tocó hacer por aquel entonces teniente primero Quiroga, ¿pudo haber ido él con algún capitán? Que vaya un jefe de compañía y que un capitán además vaya en la comisión. Sí, en esa comisión. No, bueno, por lo menos no existen posibilidades físicas, porque no había capitanes para eso. El único capitán que había era jefe de otra compañía, y no iban a ir dos jefes de compañía para trasladar, no sé, 5 o 6 detenidos, ¿no? Es más, es bastante raro que haya ido un jefe de compañía, es porque seguramente él
La misión la ha tenido la compañía y él no, sus oficiales deben haber estado empeñados en otra cosa y él ha decidido asumir el rol porque ese era un rol de oficiales más modernos, ¿no? Nada más, no tengo más preguntas, gracias. Doctor Gonela. Sí. Buen día, coronel. Buenos días, señor. Antes de interrogar al testigo, señor presidente, yo he advertido algunas contradicciones en lo que declaró en esta oportunidad con lo que había declarado el 18 de abril del año 2008, FOJA 6319. Le explico cuáles son las contradicciones para que usted pondere si corresponden hoy y a continuación le voy a hacer unas preguntas. Usted dijo que la misión que tenía en las 2 veces que fue o 2 o 3 veces que fue a la unidad penitenciaria era la de brindar apoyo al elemento de seguridad interior que era la gendarmería. Pero además tenía el cometido por parte del COT de efectuar rastrillajes en la ciudad. En aquella oportunidad el coronel había manifestado, coincidiendo con lo que dijo acá, que recuerda que fue en 2 o 3 oportunidades. Esto significaba que durante una semana en cada una de esas oportunidades debía acantonar, esto es residir en el edificio del penal. Durante ese tiempo no podía salir del penal, no podía abandonar ese puesto porque ello implicaría violar la misión que se me había encomendado. Y usted acá dijo que tenía la misión de estar ahí, pero además salir a hacer rastrillajes. Vamos a incorporar su declaración que usted prestó, coronel, en abril de 2008, hace un poco más de 2 años. Efectivamente, en esa oportunidad, según consta en esta ocasión, usted dijo esto, que le acaba de leer el señor fiscal, es decir, que acantonar significaba que era residir en el edificio del penal junto a su sección y que durante ese tiempo no podía salir del penal, no podía abandonar ese puesto porque ello implicaría violar la misión que se le había encomendado. No, es así, puedo hacer una aclaración. Todo lo que respecto a usted eso. quiera, sí, sí. No, evidentemente salir a hacer lo que se llamaba control de rutas o protección de objetivos no significaba emplear a toda la sección, salía solamente un grupo con el jefe de la sección. La misión primaria y principal era el penal y estar acantonados es una forma que se utiliza militarmente para decir se utilizan instalaciones militares para vivir. Pero la misión principal era esa. Ahora, cuando llegaba el plan de patrullas y control de rutas, una parte de la fracción salía a hacerla, pero no se podía argumentar y sacar toda la sección y abandonar la seguridad ni dejar de ser reserva en el penal. Bueno, yo entiendo su explicación, pero no me queda claro en virtud del término, el sentido enfático que usted aplicó acá. Usted dice que la misión primordial era esta y la secundaria era rastrillar, y que salía el jefe de sección a rastrillar. Pero acá dice usted que no podía salir porque implicaba violar, ¿me entiende?, la misión primordial. ¿Quién se quedaba a cargo? ¿Qué jerarquía se quedaba a cargo del penal para esa función primordial si el jefe se había ido? Bueno, es que yo no recuerdo realmente eso que haya dicho así con ese énfasis, pero bueno, si lo firmé debe ser así, ¿no? El penal nunca estuvo, el penal estaba a cargo del director del penal, ¿sí? Y el servicio penitenciario, reforzado por la gendarmería. Nosotros teníamos la misión primaria de dar seguridad y ser reserva, pero a su vez nos venían otras órdenes para trabajar en el barrio, ahora que no recuerdo qué era, pero que era control de rutas, protección de objetivos y patrullajes. Y esa misión alguien la tenía que cumplir y se podían hacer las dos cosas perfectamente, porque básicamente la sección de ejército estaba en alerta por si algo sucedía. De hecho, en todo el tiempo nunca sucedió algo de tal magnitud que tenga que emplearse la sección de ejército, ¿no? Entonces, en el caso de que se iba el jefe de sección a hacer estas tareas complementarias y secundarias, ¿quién se quedaría a cargo? ¿Quién se quedaba a cargo para cumplir la misión primordial del ejército en la cárcel, de brindar apoyo al elemento de seguridad? El encargado de sección. ¿Pero no dijo usted que se iba a hacer rastrillaje el jefe de sección? No, por eso ahí después sigue el encargado de sección. Después del jefe de sección viene el encargado de sección. ¿Qué jerarquía tenía? ¿Qué graduación tendría? En el caso mío era un sargento. Ese quedó a cargo del resto de las personas del ejército que se quedaba. Exacto. Allí. Además, las misiones de patrullaje y control de rutas eran relativamente cortas. El COT las marcaba en una planilla 2 horas, hora y media y nada más, ¿no? Dentro de la graduación
a ver, yo no soy muy entendido en este término, dentro de los suboficiales, de los cuadros de suboficiales, ¿el sargento dónde está ubicado? O en su caso, si nos puede decir de abajo hacia arriba los grados de la suboficialidad. Usted tiene cabos, cabos primeros y sargentos. Bien, Pero normalmente los encargados de sección, porque ya otra jerarquía tienen otros cargos, son encargados de sección, ¿no? Los sargentos. Bien. En esa oportunidad en la que usted tocó prestar servicio allí en las 2 o 3 veces, ¿vio personal militar trasladando detenidos? Supe que se hacían esas actividades. No los vi por razón de que no me tocó, pero sí había un puesto que era incluso que se salía hasta en una orden donde decía, bueno, esta compañía es responsable de traslado de detenidos en el caso que se pidiese. Y la brigada lo pedía y bueno, una compañía iba, ¿no? No, yo le pregunto porque en la misma declaración anterior... Deje constancia, señor secretario. Le pregunto porque usted en esa oportunidad, Deje en constancia, abril de señor secretario. 2008, usted dijo, se le preguntó esta misma pregunta y usted dijo que sí, que había visto que los traslados se hacían en jipona, unimog, reo o ambulancia, si se trataba de un enfermo. Los entregaban al prefecto Torres o su gente. Recuerdo que estaban con las manos atrás. Es decir, da una serie de elementos que me da la pauta de que usted sí había visto, porque menciona los automóviles, las condiciones de seguridad, la entrega al personal del servicio penitenciario. Entonces, ahora que yo le leo, ¿usted recuerda haber visto Sí. o no recuerda? No, haber visto no, pero sí, o sea, todo esto que me dice es verdad. Todo lo que usted me dice es verdad. Así se hacían. En el caso particular, yo nunca me tocó esa misión, pero sí, eso que usted dice es todo cierto. Así se hacían los traslados. En los vehículos militares no había vehículos afines para traslado de detenidos, por eso es esa mención que hice que iban en el suelo. Y seguramente en algún momento que salíamos o entraba a la cárcel puede haber entrado o salido algún vehículo, pero eso es todo. En cuanto a las condiciones de seguridad de los detenidos, usted dice ahora que es cierto que iban con las manos atrás. ¿Algún otro tipo de elemento de seguridad? Si recuerda. No, tanto no. ¿Recuerda haber hablado con el responsable de ese traslado y que le hubiese manifestado su impresión sobre esa misión? No recuerdo. Porque en esa oportunidad usted había dicho que con respecto a las medidas de seguridad adicionales más allá de las manos, usted dijo efectivamente, no recuerdo haber visto capucha, lo que sí recuerdo es que quienes hacían los traslados tenían miedo de sufrir ataques si se advertía que estaban trasladando detenidos especiales. Es cierto, eso cuando hablábamos en el casino, siempre decían que estaban muy preocupados porque esos vehículos son totalmente impropios para el traslado de detenidos. Primero no son blindados y además de eso eran con lonas, o sea que en cualquier momento se podía producir una fuga. Eso lo manifestaban los oficiales en el casino, En ¿es el cierto? casino. ¿Le comentaron a sus oficiales si habían tenido algún intento de fuga o algún ataque externo durante alguna misión en que hubiese resultado la muerte de algún efectivo militar o algún detenido? No. Estaban preocupados nada más, pero yo que haya escuchado, nunca se atacó un convoy con detenidos. ¿No recuerda haber... Deje constancia, señor secretario. No, perdón, que yo me haya enterado, ¿no es Sí. cierto? Está bien. Silencio, por favor. usted se haya enterado Silencio. de parte de los camaradas en el Obvio, casino? obvio. ¿Recuerda si a través de los medios algún incidente de esta naturaleza trascendió por la época, teniendo en cuenta que usted tuvo 3 o 4 años? No, por los medios en ese momento no tengo idea. ¿Le tocó alguna vez ingresar al interior del establecimiento penitenciario? Sí, hemos caminado por los pasillos, sí. ¿Y cuál era en esa oportunidad concreta, más allá de la misión que era brindar apoyo al elemento de seguridad interior? ¿Qué fue a hacer en esa oportunidad? Bueno, siempre el director del penal era un hombre muy cordial, que trataba que todo funcionase en forma armónica porque cada uno quería cumplir lo mejor su misión. Y sé que en una recorrida fue y me mostró cómo trabajaban los detenidos en una carpintería y una zapatería que tenían y una herrería muy grande también, que es lo que guardo de recuerdo, ¿no? Que me sorprendió, no sabía que se hacían ese tipo de trabajo y que se vendían. No sabía que se hacían ese tipo de trabajo en las cárceles. ¿Recuerda haber ingresado en alguna oportunidad con motivo del traslado de algún detenido? No.
Porque usted en esa oportunidad había dicho que en una de las veces que ingresó es para acompañar al personal del servicio penitenciario cuando tenían que retirar a algún detenido. Y ahora nos dice que no. No, no, realmente puede ser porque eso sucedía si estábamos ahí de seguridad y venía alguien a retirar, pero era lo normal, no sé, fueron tantas veces, pero realmente eso no lo recuerdo con precisión. Sí. ¿Puede contar en acta lo que acaba de decir el detenido, que era lo normal que eventualmente si estaban de guardia ingresar a retirar detenidos? Dijo eso, si no corríjame, señor Esteban. ¿Así lo dijo? Sí. Sí, así es. Sí, deje constancia, señor secretario. Otra diferencia entre lo que usted le relató al presidente en cuanto al suceso en que había perdido la vida una persona en el interior del penal y que después se enteró que Alsina había sido sancionado, le habían hecho... Usted al señor presidente le dijo que no recordaba la causa, pero acá, en su declaración, que yo estoy recayendo constantemente para recordarle, usted dijo que se decía que había habido una suerte de maltrato, una hipotermia, que lo habían dejado afuera, estaba mojado y que había sufrido una hipotermia, y por eso habría sufrido un paro cardíaco. O sea que en aquella oportunidad dijo que sabía la causa de una hipotermia por maltrato. No, pero yo, como testigo de oídos, ¿no es cierto? Esto es lo que se comentó en el regimiento, que la sanción había sido porque hubo un maltrato al prisionero, al detenido, pero nada más, no puedo agregar nada más eso porque realmente no lo sé, era el comentario porque si uno dice, bueno, se sancionó severamente, ¿por qué se sancionó? Es la pregunta que se hace, nada más, ¿no? Entonces que quede constancia, que se rectifique el testigo, que escuchó el comentario de que había habido un maltrato, que la sanción fue motivo de un maltrato. Lo de la hipotermia, recuerda que hubiera sido mojado esta persona y que eso hubiera sido la causa eficiente del paro cardíaco. No vi absolutamente nada, señor presidente. Ya nos ha dicho que usted no vio, pero digo que este era el comentario que se oía, que fue por causa de una persona que había sido mojada en invierno y que por eso había sufrido una hipotermia que fue la causa eficiente de su muerte. Lo que se comentaba era un infarto, ¿no? Un infarto. Sí. Señor presidente, entonces, señor secretario. Señor presidente, perdón. Lo que dice el testigo es que hoy dijo que había sido por un infarto. En aquel momento, cuando declaró en el 2008, dijo que había muerto por un infarto. Que no se acuerde de las otras circunstancias puede ser porque ha declarado hace 2 años. No hay contradicción en lo que ha afirmado el testigo hoy con lo que afirmó en aquel momento. Es exactamente lo mismo. Perdón, señor presidente, pero la lectura... no estamos señalando una contradicción, estamos dejando constancia, vuelve a ratificar de que lo que él había oído en aquel momento, que murió por un paro cardíaco. La pregunta ahora es si recordaba cuál había sido la causa de ese paro cardíaco, que en aquel momento mencionó usted una hipotermia, dice que no lo recuerda, que su recuerdo era el paro cardíaco, digamos, pero no la causa del paro cardíaco. No, la causa del paro cardíaco no. Eso es lo que dejó constancia. Señor presidente, que además le debo recordar al señor defensor que la única razón para incorporar por su lectura las testimoniales anteriores no solo es la contradicción, sino también refrescarle la memoria. Y efectivamente en su declaración dijo expresamente por un maltrato, una hipotermia. También dijo que le había llegado de oídas, que él no lo había presenciado. Así es, bueno, eso es lo que me dejó constancia. Doctor Cuesta Garzón, no hagamos diálogo, ya está, sacado el tema. Doctora Marielba Martínez. No, sigo. Ya lo dijo. Perdón, es que me parece que iba a decir algo sobre esto. No, discúlpeme, perdón. Iba a decir algo sobre esto, punto. No, simplemente le iba a leer esa parte que de alguna forma ya lo dijo el doctor Orozco. Correcto, continúe, doctor Gonela. Coronel, ¿sabe si la compañía policía militar, donde usted recordó que Alsina revistaba en la misma, era un elemento del cuerpo o de la brigada? La compañía era un elemento del cuerpo, por eso se llamaba 141. Usted dijo que a Alsina, cuando le preguntó al señor presidente, y usted refirió en las circunstancias que lo había conocido, dijo que lo había visto en la brigada. Claro, porque la verdad es que el comando del cuerpo está dentro de la brigada, o la brigada al lado del cuerpo, como quieran llamarle. Entonces, todas esas unidades utilizaban lugares comunes, como por ejemplo la plaza de paracaidismo, como algunos campos de deportes. Por eso que lo había visto, ¿no? ¿Sabe usted o le consta que en las circunstancias vividas en esa época, la compañía policía militar, es decir, un elemento de cuerpo, tuviese o bajo las órdenes por alguna eventualidad de la brigada, del comando de brigada?
o el nivel era con el cuerpo, o el nivel de conducción era con el cuerpo? Es una compañía del cuerpo, pero puede que por una misión especial haya estado asignada a la brigada, pero lo de mi nivel en ese momento no me lo permitía conocer. No tengo En la idea. presencia de personal de la Compañía de Policía Militar en el establecimiento penitenciario, ¿puede ser una de las misiones especiales a las que usted alude, que justifique que ese elemento del cuerpo cumpla órdenes de la brigada? Sí, podría Puede haber ser. estado ahí por orden del cuerpo o por orden de la brigada, pero si la responsabilidad la tenía el comandante de brigada y le asignaron esa compañía, puede que haya sido por orden de la brigada también. Usted también refirió conocer a Daloya. ¿Sabe a usted o le consta que Daloya hubiese ido a cumplir funciones como la que usted cumplió en el establecimiento penitenciario? Puede que eventualmente haya ido alguna vez, sí. No recuerdo haberlo visto, pero seguro, porque estábamos en la misma compañía, tiene que haber ido. Y él, lo que pasa es que él fue a Tucumán después que nosotros, entonces hubo prácticamente el periodo en que se desarrollaron todas las tareas en la UP1, él estaba en Tucumán. Puede que al final haya ido, sí. ¿Le consta a usted que todas las secciones de las compañías del Regimiento de Infantería Transportado 2 fueran a cumplir misiones de este tipo en la unidad penitenciaria? Era un turno rotativo entre todas las compañías, así que si alguna compañía, excepto la compañía de servicio, que esa tenía una tarea logística, ¿no? Si alguna sección no fue, puede ser una causa fortuita o que haya estado cumpliendo la misión de otro lado, pero eran turnos rotativos de todas las secciones, sí. Usted dijo que su compañía tenía una connotación de relevo, instrucción y relevo, ¿puede ser? Exacto. Pero después dijo que en el caso particular, las 2 o 3 veces que usted fue a la unidad penitenciaria fue para relevar al oficial que estaba en ese momento. Yo le pregunto, el término relevo, porque a mí me hace pensar que es relevar a algún personal que está con carácter permanente en ese lugar. O esta significación que usted le da reemplazo, tiene más que ver con el relevo, con una conducta periódica y sistemática. No, son dos cosas distintas, digamos. La subunidad de reemplazos preparaba aproximadamente en 60 días su periodo básico de los soldados, o sea, la instrucción inicial. Y esas fracciones se iban para las otras subunidades, ¿sí? Eso es el reemplazo, o sea, preparar para que una sola compañía haga todo el gasto de instrucción y el gasto de munición y todo un problema de bien empleo de los medios, ahí se instruían. Y luego iban. Ahora, el relevo es cuando una compañía o una sección está cumpliendo una misión y viene otra y se hace cargo de esa misión. ¿Mm? Usted dijo que la misión de ustedes, primordial, nos acaba de ratificar, era dar apoyo al elemento de seguridad interior que era Gendarmería, que a su vez cumplía funciones dentro del penal junto con el servicio penitenciario, ¿sí? Que tenían competencia de lo que se trataba de cuestiones internas del servicio. Exacto, la cuestión interna es responsabilidad de ella. ¿Cómo conoció usted de estas competencias, digamos, y de estas funciones? ¿A través de qué medio conoció de estas competencias? Y en ese momento recuerdo haber leído una orden del comando de brigada o en ese caso a lo mejor bajada por mi jefe de regimiento, pero recuerdo haber leído el documento donde establecía perfectamente cuál era la misión de cada organización, ¿no? Además de esta ítem en particular, consistente en la misión del ejército, la misión de gendarmería y la misión de servicio penitenciario. ¿Recuerda si esa orden que usted leyó tenía algunas otras características con respecto a los detenidos? ¿De qué tipo, por favor? Porque La orden tenía solamente el ítem misión del ejército, brindar seguridad al elemento interno. No, señalaba, bueno, horarios, turnos, traslados, tiempos de ejecución, las medidas de seguridad que había que adoptar, los tiempos de alistamiento que se tenía en caso de ser empleado como reserva, porque además era reserva de un lugar de la ciudad, o sea, podía ser llamado por el COD de la brigada para cualquier tipo de misión, ¿no? ¿Recuerda si esta orden tenía alguna referencia al trato con los detenidos? ¿O quién era competente para el manejo de detenidos? No, en particular eso no recuerdo. Sí, ¿Se hacía referencia al régimen de visita de pasatiempo de los detenidos especiales? No, porque eso era todo el reglamento interno de funcionamiento del penal. O sea, en eso el ejército no tenía absolutamente nada que ver. O sea, los días de visita y todo eso lo manejaba el director de la cárcel, ¿no? Yo voy a solicitar, señor presidente, si se le puede exhibir, porque
el testigo hace referencia a la orden que le asigna la misión específica de brindar apoyo y la división de funciones en materia de seguridad. Se le puede exhibir la orden del 2 de abril, que incluso se mencionó ayer, para ver si reconoce si trata de la misma orden y, bueno, Tiene, 603. a ver, señor secretario. Sí, la misma. Bueno, vamos, después se la mostramos, bueno, la tenemos acá, después la vamos a buscar, porque debe haber quedado arriba. Para mayor ilustración del Tribunal de las Partes es la orden del general Saciaín del 2 de abril, que está, incluso creo que está el original en la causa. Listo, vamos, continúe, después le exhibimos eso. Se ha hablado del traslado de detenidos, de las órdenes donde bajó la misión de ustedes.